Dos ciervos A y B están en reposo uno enfrente del otro separados por una distancia de 24 metros. En un instante dado comienzan a correr enfrentados uno hacia el otro, suponiendo que se mueven con aceleraciones constantes de 1.6 y 1.4 metros sobre segundo al cuadrado respectivamente. Encuentre las ecuaciones de movimiento para cada uno de los ciervos, determinar dónde colisionan, hallar la velocidad final en el momento de la colisión de ambos ciervos y realizar los gráficos. En nuestra tabla de datos vamos a poner tanto los datos del ciervo A como los datos del ciervo B. En ambos casos tenemos que las dos velocidades iniciales son 0, porque parten del reposo. La posición inicial del ciervo A, si miramos nuestro sistema de referencia y el esquema, va a ser 0 también. Luego nos queda la información de las distintas aceleraciones y la posición inicial del ciervo B, que sabemos que va a ser de 24 metros, que es la distancia que hay entre el punto donde sale el ciervo A y el punto donde sale el ciervo B. Además sabemos que la aceleración que lleve el ciervo A va a ser positiva debido a nuestro sistema de referencia y la aceleración que lleve el ciervo B va a ser negativa debido a nuestro sistema de referencia. Primero vamos a plantear las ecuaciones de movimiento. La ecuación de movimiento del ciervo A dice que su posición final va a ser igual a su posición inicial, que según nuestro sistema de referencia sabemos que es igual a 0, más su velocidad inicial, que nos dice el problema también que es igual a 0, más un medio de su aceleración por el tiempo al cuadrado. Sabemos que su aceleración va a ser de 1.6 metros sobre segundo al cuadrado. Entonces nos va a quedar que su posición final va a ser igual a un medio por 1.6 por tiempo, que es la variable elevada al cuadrado. En el caso del ciervo B, su posición final va a estar dada también por su posición inicial más su velocidad inicial por el tiempo más un medio de su aceleración por el tiempo elevado al cuadrado. Sabemos que su velocidad inicial es 0 porque nos dice el problema y que su aceleración va a ser menos 1.4 metros sobre segundo al cuadrado. A eso se debe el menos que nos quedó en la segunda ecuación. La posición inicial sabemos que va a ser 24 metros respecto del punto 0. El segundo punto nos pide hallar la posición de encuentro. Para hallar la posición de encuentro, nosotros sabemos que la posición final del ciervo A va a ser igual a la posición final del ciervo B, y que para estas posiciones finales va a haber un determinado tiempo de encuentro, que va a ser el mismo para los dos. Entonces, sabiendo que la posición final y el tiempo de encuentro son las únicas dos incógnitas en un sistema de dos ecuaciones, hay dos ecuaciones con dos incógnitas, vamos a aplicar el método de sumas y restas para resolverlo. En este caso vamos a restarlas. Cuando uno elige el método de sumas y restas para resolver un sistema de ecuaciones, tiene que restar de un lado del igual y del otro lado del igual. En este caso, restamos del lado izquierdo y nos queda posición final menos posición final. Eso nos da 0. Del lado derecho vamos a tener un medio de la aceleración del móvil A por el tiempo de encuentro al cuadrado menos posición inicial de B más un medio de la aceleración de B por el tiempo de encuentro al cuadrado. Como sabemos que el signo menos nos va a afectar a los dos términos, podemos simplemente sacar los corchetes y acomodar los signos. Una vez que llegamos a esta expresión, lo que nos queda es despejar tiempo de encuentro, que es nuestra única incógnita, en una sola ecuación. Lo primero que hacemos es sacar factor común entre los dos términos que tienen tiempo de encuentro y nos va a quedar un medio de la aceleración de A menos un medio de la aceleración de B por el tiempo de encuentro elevado al cuadrado. A eso le queda restado la posición inicial del móvil B. El próximo paso es despejar el tiempo de encuentro. Nos queda tiempo de encuentro es igual a la posición inicial de B sobre un medio de la aceleración de A menos un medio de la aceleración de B. A eso le queda aplicada la raíz cuadrada. Cuando vayan a reemplazar por los valores, asegúrense de que la aceleración de B la escriban de forma negativa. Recordamos que según nuestro sistema de referencia, la aceleración de B es de menos 1.4 metros sobre segundo al cuadrado. La aceleración de A sigue siendo 1.6 y la posición inicial de B es de 24 metros. De acá obtenemos que el tiempo de encuentro es de 4 segundos. Una vez que tenemos el tiempo para el cual se encuentran, podemos ver a qué posición llegan en ese determinado tiempo con cualquiera de las dos ecuaciones de movimiento. Nos da que la posición de encuentro es de 12.8 metros.
Para el último punto nos pide averiguar las velocidades finales al momento del encuentro. Nosotros sabemos por esta ecuación que la velocidad final va a ser igual a su velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. En ambos casos tenemos que la velocidad inicial es 0. En el caso del ciervo A vamos a tener que el ciervo va a llegar a una velocidad de 6.4 metros sobre segundo. Su aceleración es 1.6 metros sobre segundo al cuadrado y el tiempo que tarda en llegar a esa velocidad es de 4 segundos. El caso del ciervo B va a llegar a una velocidad de menos 5.6 metros sobre segundo. El menos simplemente hace referencia a que va en el sentido opuesto que el ciervo A. Si se estudiara el movimiento del ciervo B aislado de todo el sistema de referencia que planteamos, podemos decir que él va de 0 metros por segundo a una velocidad de 5.6 metros por segundo. Es decir, que el módulo de su velocidad es de 5.6 metros por segundo. Para hacer el gráfico de posición en función del tiempo, vamos a trazar en el eje X el tiempo y en el eje Y la posición. Para el ciervo A vamos a marcar dos puntos. El primero es que para un tiempo inicial de 0 segundos se encuentra en una posición de 0 metros. Y el segundo punto es que se encuentra a los 4 segundos a una posición de 12.8 metros. En cambio, el ciervo B, para un tiempo inicial de 0 segundos, se encuentra a 24 metros. Y también se encuentra a los 4 segundos en el mismo punto que el ciervo A. Para trazar las gráficas tenemos que saber que los dos parten con una velocidad inicial de 0 metros por segundo. Entonces la pendiente de ambos gráficos cuando inician su movimiento tiene que ser casi nula. En el caso del ciervo A, parte con una velocidad de 0 metros por segundo y va aumentando su velocidad a medida que pasa el tiempo. En el caso del ciervo B, también parte con una velocidad nula, ahí vemos las pendientes cuando arranca su movimiento, y va aumentando su velocidad a medida que pasa el tiempo. En el caso del ciervo B, como vimos antes, su velocidad va aumentando en módulo, es decir, parte con una velocidad de 0 metros por segundo, y acá podemos decir que tiene una velocidad de menos 5.6 metros por segundo. Y así su pendiente, a medida que pasa el tiempo, va a ir siendo cada vez más empinada. Al plantear el gráfico de la velocidad en función del tiempo, vamos a tener que el primer móvil, el móvil A, parte a 0 metros por segundo y a los 4 segundos llega a una velocidad de 6.4 metros sobre segundo. En cambio, el móvil B parte desde los 0 metros por segundo y llega a menos 5.6 metros por segundo a los 4 segundos. Así que harían los gráficos de ambas velocidades. En el caso de las aceleraciones, también vamos a tener para el móvil A que va a arrancar con una aceleración de 1.6 metros sobre segundo al cuadrado y la va a mantener constante a lo largo del tiempo. Para el ciervo B va a pasar lo mismo, pero con una aceleración de menos 1.4 metros sobre segundo al cuadrado. Y así quedarían los gráficos